Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos en el programa número 217 de este Café con cuarta temporada ya, cuarta temporada de estar junto a ustedes todos los días domingos desde el tiempo casi de pandemia y hemos estado conversando con distintas personalidades del tema deportivo, del ámbito deportivo y eso es gracias a ustedes también, pues, ¿no? A cada uno de ustedes que nos deja ahora entrar en la magia de estas redes sociales que ahora han tomado, pues, se han puesto de moda y nos dejan y nos permiten también a nosotros como medios de comunicación formar, informar y entretener, que es lo que por lo general los medios de comunicación deberían hacer. Así es que nosotros encantados de estar siempre con ustedes los días domingos a partir de las 8 de la noche, pero esto también no sería posible si no tuviéramos la credibilidad y la confianza de algunas personas e instituciones que también confían en este proyecto, en un proyecto serio también como este de Huella Deportiva y un café con. Así es que queremos agradecer al municipio de Cotacachi que nos informa también que hay más gestión para el vivir bien de las y los cotacacheños. Con gran alegría recibimos el pronunciamiento técnico del Instituto Nacional de Patrimonio, del INPC, entregando por Amada Brown, directora ejecutiva de esta institución, el cual permite continuar con el proyecto de intervención del Parque Joaquín Olmedo, también conocido como Parque San Francisco. Ahora continuaremos con el proceso de contratación pública paso a paso. Pronto la remodelación del Parque Joaquín Olmedo será una realidad. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. También queremos agradecer a la radio pública de Cotacachi, que precisamente en este momento debe estarse conectando ya con esta entrevista y sacándole el aire a través de las ondas mágicas de la 93.5 en FM. A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, con su matriz aquí en la calle 10 de Agosto y Rocafuerte, aquí en Cotacachi, y también recordarles que tenemos algunas agencias en Cuellaje, Ibarra, Tuntaqui, en Imantag, en El Carchi, también en San Rafael, Mira, Ventanillas, en La Libertad, en San Gabriel, y como les decía, pues hace un momento también tenemos la matriz aquí en la calle 10 de Agosto y Vicente Rocafuerte. A la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, Experiencias Confianza, en la Tuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, con sus dos frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, la salida a las 6:10 de la mañana y a las 2:10 de la tarde. Y el regreso, Ibarra, Apuela, Bancos, Santo Domingo, la salida a las 3:30 AM y la siguiente frecuencia a las 16 horas en la tarde. También queremos agradecer a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito después de nuestros auspiciantes ya para presentarles al invitado del día de hoy. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en la construcción de la casa taller, pozo séptico y cancha de cuavóley en la comunidad Yambaburo de la parroquia El Sagrario, con un monto aproximado de inversión de $51,000 en beneficio de más de 50 familias. Bueno, esta casa va a tener una área, un salón múltiple, baterías sanitarias, una cocina y una bodega. Aproximadamente son como 126 metros cuadrados. Y luego de eso también se va a construir una cancha de vóley. Adicional, un pozo séptico para las aguas negras de esta casa comunal. El monto aproximado de inversión de estas tres construcciones es un aproximado de $51,000. Cotacachi se pone bien.
Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. Estamos ya el día de hoy con nuestro invitado aquí. Antes de que salga en cámaras, pues quiero hacer una breve introducción de lo que ha sido el trajinar deportivo de él. Ya nos va a contar, pero comentan que era el dueño prácticamente del medio campo de aquella selección de fútbol de la Copa en Prode, la selección de Imbabura de esa copa. También nos cuentan que por ahí tuvo el roce con algunos equipos profesionales, en especial con Liga de Quito. Y el día de hoy me complace pues presentarle aquí, como no puede ser de otra manera, un invitado de lujo también en Un Café con, a Galo Alarcón. Bienvenido, Galo, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado esta invitación. Y el día de hoy me voy a dar el lujo también de conocer un poco más de la vida y la trayectoria deportiva de Galo Alarcón. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Iván. Le agradezco sobremanera y estamos listos y prestos para... Ibarreño. De cepa. ¿Ya? ¿De qué parte de Ibar? Yo nací en la Obispo Mosquera y Bartolomé García. ¿El sector más o menos? Es para que la gente... en el mercado Amazonas. ¿Ya? En el mercado Amazonas, ahí, más o menos. ¿Cómo fue la niñez de Galo Alarcón? Me imagino que por tener cerca al tema del mercado había muchas cosas que hacer, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo. Pero hay una cosa bien importante. O sea, yo nací y fui el último de los hermanos, de varones, ¿no? Y era muy cuidado, todo eso, pero a partir de que nació mi hermana, yo cuando tenía 8 años, fue cuando me dejaron un poquito al lado, y cuando yo empecé ya a andar solo, ¿no? A soltar. Sí, soltarme, jugaba, luchaba por un lado, por otro lado, y como siempre le digo a la mujer, yo nunca me gustó perder, o sea, fue lo que me fue ayudando a crecer. Porque, ¿se frustraba cuando perdía? Peleaba mucho, lloraba y no entendía nunca que no debía perder. Como todo niño. Como todo niño, sí. Sí. ¿Qué es lo que más recuerda de la infancia, Galito? ¿Qué recuerdo, si yo le pregunto ahorita, cuál sería el recuerdo que se le viene a la mente de la infancia? Le digo, la escuela donde que empecé, yo era arquero. ¿Ya? Era arquero. Mis primeras rodilleras, los guantes y el tapar, ¿no? Y eso se mantuvo de primero casi hasta 6º grado. Y ya cuando fui al Colegio San Francisco, cambió la cosa, porque yo tenía una cualidad que era bien veloz. Entonces, el profesor de Educación Física, el señor Narváez, vio eso en mí al principio. Y siempre me mantenía en la selección del atletismo. De ahí, por la velocidad, me incluyeron ya en el fútbol. Como a mí también ya me gustaba, entonces yo ya me fui más para el fútbol. Usted dice que fue portero. Sí. Que le regalaron las rodilleras y los guantes. Porque en ese tiempo se jugaba. Ahora tenemos la dicha, digo yo, de tener canchas de
de sintéticas Claro. y césped natural. Antes se jugaba en el cemento, ¿no? Pavimento, en la pavimento. sala yo tapaba en el pavimento. Ya. Y eran con las rodilleras del desempaque nomás. Claro, el que tenía como una filtro, manito, sí. una uva aquí. Ajá. Y el elástico. Nada más. Y los guantes de esos durísimos. Que Ya. no me quedaban, mis manos siempre han ¿Quién sido le dio los chiquitas. guantes? Mi mamá, la única que siempre me apoyó. Ya. ¿Qué le decía pero ella? No, nunca nada, sino que me daba, nomás ella trabajaba, yo me dedicaba a jugar. Ya. Ya. ¿Alguien a quien seguir usted? ¿Sus hermanos Claro, jugaron fútbol? claro. Eso era un peso bien grave porque tengo dos hermanos que jugaron. Mi hermano Marco y mi hermano Andrés quedó campeón nacional por Imbabura. Ya. Entonces era lo que yo llevaba. La sombra Claro. que le perseguía. O sea, yo no podía y encima ellos a lo que me educaban siempre me decían, no, no puedes de otro, no puedes de otro. Entonces a eso yo fui venciendo. ¿Cuántos años eran mayores sus hermanos? El Andrés es más o menos, él es como unos 4 años, porque hasta ahora jugamos el sub-60, Ya. unos 4 años mayor. Ya. ¿Y Sí. su otro hermano? Él sí, ya unos 8. Era más. Sí, es el segundo de mis hermanos. Ya. ¿Jugaba con ellos usted en cuando Claro, eran niños? no. O sea, yo les seguía. Ya. Seguía, íbamos a entrenar y ellos me indicaban, pero yo les seguía, nunca jugué. Y es así que le cuento que cuando crecí, a mí me inscribían siempre como suplente de Andrés, en cualquier equipo. Donde él iba, me decían, el Galo tiene que jugar de suplente mío. Me inscribían. Y cuando crecí y sucedió todo lo que pasó de bueno en el fútbol para mí, el quien se favoreció todo fue el equipo en el que me inscribió y yo nunca jugué. Ya. Ya, eso, o sea, a mí me inscribió, en el técnico estudiantil me inscribió mi hermano. Como suplente. Como suplente. Para ver qué pasaba. Y yo siempre pasé sentado, nunca jugué, pero ellos se llevaron todo, ¿no? Todo lo que comentamos antes, Ya. el dinero y todo del partido y del de la Ya. venta Ya propia. vamos a llegar a ese punto que también quisiera Claro. topar. Pero va pasando la escuela, va sintiendo ese amor por el fútbol, Claro, teniendo ese ejemplo también en casa de sus dos hermanos que prácticamente también tuvieron la dicha de representar a la provincia. Pero ¿en qué momento ya, hablemos de primero, usted habla de primero a sexto grado en donde era arquero, pero ¿en qué momento Galo se da cuenta de que el fútbol era lo suyo? Toma conciencia de eso. Porque, digámoslo, cuando somos muy niños, jugamos por jugar, o sea, por divertirnos, por niños, ¿no? Pero ya en algún momento usted dijo, no, o sea, el fútbol es algo que va conmigo, o sea, que es parte de mi vida. a partir desde que empecé, porque yo no dejaba de jugar fútbol, a mí me reprimían cada vez y yo no llegaba a la casa por jugar fútbol. Rompía Llegaba los tarde, zapatos. llegaba roto el pantalón del uniforme, los zapatos rotos, entonces siempre me reclamaban esa parte, ya le digo. Pero en primer curso tuve la dicha o la oportunidad de que fue mi entrenador, don Aníbal Guerrero. Le contrataron para el Colegio San Francisco y él me cogió para tercera, todavía estaba en primero. O sea, yo siempre, no sé qué veían en mí, o sea, yo estaba en primero, pero ya me llevó Con los más grandes. exactamente a tercera categoría. Entonces él fue el que me dijo, no, tú puedes, tú tienes esto, podemos hacer esto. Entonces él me fue abriendo camino y confiaba mucho en mí. ¿Por qué cree que confiaba en usted? Eso le digo yo, no sé, o sea, y eso fue lo que a mí me ayudó porque a lo largo de la vida me doy cuenta que, por ejemplo, con mi hijo o con mis nietos, el decirle alguna cosa o no tener confianza en ellos, les vamos, bajonea. Entonces, él era lo contrario, el profesor Aníbal, él siempre le sacaba a un grande y me ponía a mí. Ya. Y me hacía jugar, pero Y ese proceso de jugar con personas más grandes, porque en ese tiempo se nota la diferencia, Claro. ¿no? Digamos, un niño o un joven de 12, 13 años con uno de 15, 16 ya es notorio, ¿no? No es, y en los hombres mucho más, porque todavía los hombres somos un poco retrasaditos y no crecemos de una, no somos como las mujeres que a los 11, 12 años ya están Claro. grandes. Pero los hombres somos un poquito más lentitos en el tema del crecimiento. Pero usted ya jugaba con los que Claro. eran más fuertes, más grandes, más altos, más veloces inclusive, me imagino.
¿Y ese proceso también piensa usted que le ayudó? O sea, el hecho de rozarse con más grandes. Claro, al menos para mí siempre me dio más fuerza. Es que yo también ya en esa edad era bien, ¿cómo le digo? Bien aguerrido, no me espantaba de nadie. Entonces yo peleaba las pelotas y el jugar con más grandes siempre me dio ventaja. Volvamos al barrio, Galito. ¿En el barrio tenía algún amigo así que jugaba con usted? Claro, varios jugábamos de noche, en la calle jugábamos siempre de noche, hasta las 10, 11 de la noche que nos llevaba mi papá y Ya. entrábamos a dormir. Después de la hablada. Sí, pero en especial con uno, el único que, o sea, jugamos hasta casi recientemente, es Marcelo Argüello, primo de Mauricio. Ya. Él vivía a media cuadrita de nosotros, entonces siempre nos contrataban a los dos. Él era de la edad de Andrés, yo era menor y siempre nos llevaban a los dos A jugar. Veníamos a Zuleta. ¿Jugaba de qué jugaba él? Él era defensa, back central, Ya. y a veces marcaba a la derecha. Y usted siempre en la mitad del campo. En la mitad y posteriormente por la velocidad me pusieron Como puntero. Puntero como derecho. Se llamaba puntero derecho. y en una parte me ponían de enlace entre el 9 Delantero, sí. sí. Ujú. Lo que se conocía como 10. Eso, Un más 10. o menos. Ya. Vamos pasando al colegio, va al Colegio San Francisco, descubren el potencial futbolístico de Galo, y precisamente de ahí parte gran parte de la historia, ¿no? Porque hay que recordar que en esas épocas no había un selectivo para la selección Imbabura. El selectivo de la selección Imbabura era prácticamente los juegos intercolegiales, porque primero ustedes pasaban a formar parte de la selección estudiantil, que se llamaba, ¿no? Selección estudiantil de Imbabura, y luego pasaban ya a la selección de Imbabura. ¿Cómo fue ese proceso? Porque hay que recordar que en ese tiempo no había pues escuelas de fútbol, ¿no? No. Entonces, lo que se aprendía o lo que se sabía era innato, lo que venía con uno desde el vientre de la madre, como se dice. Verá, Iván, había un sector, una parte donde que era mejor que una escuela de fútbol, era el Estadio Ferro Norte. Y eso también, o sea, sirvió porque yo jugaba ahí, o jugábamos los de mi edad, porque era una costumbre, los 22 cuadros que lleguen a la cancha jugaban, y los que vayan llegando le iban sacando. Entonces, yo siempre jugué con mayores, iba al estadio como quedaba a 2 o 3 cuadras, jugaba y regresaba. Pero a eso yo le digo, mi primera selección fue a los 15 años que me llevaron a los Juegos Nacionales de Cuenca. Yo fui en la sub-18 y tenía 15 años. Entonces, ¿Con la selección estudiantil? No, o ya con la selección de Imbabura. Ya. Fuimos con los dos de 15 años, fuimos el Francisco Ulloa y yo. Fuimos allá a Cuenca. Ya. Ya me acuerdo, era que una anécdota ahí, que mi papá no quería que juegue, porque decía que no puede, porque mi hermano es mejor. Entonces, como me convocaron, no me quiso mandar, yo me cogí mi maleta y me fui. Y la concentración era en el Coliseo Luis Ligro Franco. Yo ya me subí al bus y me llevé solo mis zapatos. Y dije, me voy, y me andé el calentador, pero yo me voy. Cuando eso ya que iba el bus, me golpeé a la ventana. Me dice, hey, mi mamá y mi papá, a dejarme la maleta. Pero yo dije, yo no le cojo al Paco, le dije, vos sales, porque me jalan allá y me quedo. Claro, le dije, no, dame cogiendo la maleta y ya nos fuimos. O sea, no se bajó del bus. No, yo no me bajé, en Cuenca me bajé. Ya. ¿Qué tal era eso? ¿Cómo era el tema de los viajes? Porque en ese tiempo las carreteras no eran lo que se tiene hoy, ¿no? Me imagino que eran unas verdaderas travesías el tema de los viajes. Sí, aparte de eso, que era ya lo acostumbrado. Bonito porque los mayores siempre nos quisieron, a los dos, porque éramos niños. Ya. O sea, nos ayudaron en todo. Y no sentíamos nosotros, al menos yo no sentía la diferencia. La diferencia de edad. Porque nunca nos dijeron no puedes o ándate para allá. Siempre estábamos en el grupo. Claro, en las cosas que ya no podíamos hacer, ya no estábamos los dos en nuestro dormitorio. Pero fue una experiencia bastante enriquecedora que aportó mucho en el crecimiento. ¿Nunca les molestaron entonces en el bus? No. Así como ahora que el bullying o... No, nunca. A mí lo que me han dicho es el apodo que siempre... ¿Cómo le dice? Cachimono. Pero yo más me enojaba cuando en el fútbol me decían de manera de insulto. Ya. Ahí sí reaccionaba mal, pero a los compañeros toda la vida... ¿Quién era el que más molestaba en los viajes?
Acuérdese. Sí, un montón, ¿Sí? un montón el Mauricio, John Minda. Minda, claro, el Mantilla, o sea, y todos, porque nosotros pasamos, si acá lo digo súper bien, porque nos concentraban en Otavalo, en el Hotel de Amor. Ya. Y fue especial todo con nosotros. Y más que nada era un equipo compacto. Y ahí mandábamos el Mauricio, el Minda y mi persona, ¿no? Yo era el capitán, pero siempre. Y es decir que para hacer nosotros veíamos que en la Copa en Pro de los estadios estaban llenos. Y ya nosotros nos dieron un calentador que era sencillo. Nosotros fuimos a la federación los tres y les dijimos que les dábamos plazo 8 días, que a nosotros nos tienen que dar calentadores para la sierra, para la costa, uniformes y zapatos con pupos intercambiables. Y en 8 días llegó al Hotel de Amor las maletas y nos dieron. También. Claro, todo y los zapatos para todos. ¿Y qué dijeron ahí todos? Era feliz porque primera vez todos... Vestidos igual, los mismos primera zapatos. vez adquiríamos los zapatos con pupos. A mí no me gustó, pero me daba ganas tener, porque yo jugaba solamente con los Tigre, unos Tigre que eran unos colombianos, esos. Peruanos, y eran bien bonitos, se pegaban al pie como guante, eran los únicos que me gustaban. Y esos eran cotizados, ¿no? Muy cotizados. Sí, esos zapatos eran bien buenos, se perdieron. Así. Ya. Hablemos de la convocatoria a la selección de Imbabura. ¿Por qué cree que se dio, Galo? También fue una sorpresa bien, porque en la estudiantil ya jugamos el mismo equipo, ¿verdad? 3 años jugamos el mismo equipo. Y de ahí le hicieron cargo al profesor Luis Chalán de la selección. ¿Ya? Una excelente persona, o sea, muy amable y conocía. E igual, confió mucho en los tres. Confiaba mucho en los tres. En Mauricio, en mí, en John. Mauricio era arquero. Así comentó. Él era arquero. Entonces, el John conmigo jugamos adelante. El profesor siempre confió en nosotros. Él muchas veces decía, aparte, ¿no? Cómo salimos o cómo está. No porque nosotros hayamos puesto, sino que él confiaba en nosotros y yo al menos sentía como que quería que nosotros pongamos o con quien nos sentimos bien. Pero no era eso, sino que más bien, ¿quiénes jugaban? Más bien, ¿no? Ya. Y ¿Cómo les llega la convocatoria? Porque en ese tiempo era con un oficio y llegaba a la casa o al colegio. Al colegio sabían, usualmente me llegaban a mí de la selección de Imbabura de atletismo y del fútbol. Del fútbol. Ya. De ahí ya tocaba ya entrenar, porque ¿qué más nos tocaba? Si era lo que más nos gustaba. Y el cambio, por ejemplo, de salir a jugar en la cancha de Ferro Norte a tener ya un entrenamiento dirigido, ¿cómo se sentía ahí, Galo? Más fortalecidos, porque ya hacíamos las cosas bien. Al menos a mí me gustaba la parte técnica, la parte física, ser el primero. O sea, siempre me gustaba encabezar, hacer las cosas. Y yo siempre tenía el don de mando. Mis compañeros me obedecían, me ayudaban. ¿Siendo menor todavía? Claro. Ya. Claro. Y incluso en la convocatoria hubo un profesor que, si hablamos de la primera, ¿no? Ya. Que fue costeño. Vino y tenía una manera bien rara de entrenar, maltrataba mucho. Y él me cogió a mí. No es que entrenamos a las 6 de la mañana. 6 de la mañana entrenamos hasta las 7. ¿En dónde? En Ferro Norte. Ya. De ahí ya nos fue mal porque hubo denuncias de que había jugadores pasados. Creo que fue parte del otro entrenador porque quedó a cargo después del problema con ese profesor de la Costa, no me acuerdo el apellido. Le dieron la dirección al licenciado al García. Ya. A él le dieron la dirección. Yo con él y él se ratificó en la lista conmigo y con el Francisco. ¿Qué decía su mamá cuando les llegaba ya las...? Ella era la más feliz, pero mi papá no, porque decía que tengo que estudiar, que no voy a alcanzar a ser como mi hermano. Ya. Pero
Se equivocó bastante. Bueno, Galito, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos ya con los equipos en los cuales usted pues ha pasado y algunas otras preguntas más para poder conocerle un poquito más. Que volvemos en un ratito, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Comercial Pasquel, al Café Don León, a Super Pizza Doble Queso y al municipio de Cotacachi, que también nos informa que hay más gestión para vivir bien de los y las cotacacheños y cotacacheñas. En el marco de la sesión solemne por los 164 años de cantonización de Cotacachi, el alcalde Yomar Ceballos recibió el acta de entrega-recepción de aprobación del financiamiento a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cotacachi para financiar el adoquinado y obras complementarias en el anillo vial de la comunidad Chilcapamba, desde Cuatro Esquinas hasta el Monumento de la Música y calle Telésforo Peña en el tramo intermedio entre Juan Morales y Manuel Larrea, por un valor de hasta $308,670, mismo que fue entregado por Omar Alvarado, gerente zonal 1 del Banco de Desarrollo. Transformamos compromisos en acciones, Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito con más de esta entrevista con Galo Alarcón. Más obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en la construcción de la casa taller, pozo séptico y cancha de cuavóley en la comunidad Yambaburo de la parroquia El Sagrario, con un monto aproximado de inversión de $51,000, en beneficio de más de 50 familias. Bueno, esta casa va a tener una área, un salón múltiple, baterías sanitarias, una cocina y una bodega. Aproximadamente son como 126 metros cuadrados. Y luego de eso también se va a construir una cancha de vóley. Adicional, un pozo séptico para las aguas negras de esta casa comunal. El monto aproximado de inversión de estas tres construcciones es un aproximado de $51,000. Cotacachi se pone bien. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conociendo la vida deportiva de Galo Alarcón. Él es un destacado futbolista de Ibarra, representante de Imbabura en muchas ocasiones. Por ahí nos mandaba la reseña en donde nos decía que era prácticamente, como decíamos nosotros, desde que estamos chiquitos hasta maltones, ¿no? Era prácticamente todo el tiempo en la selección de Imbabura. Y el día de hoy nos está contando su experiencia deportiva, su travesía, su aventura deportiva. Queremos agradecer al municipio de Cotacachi, que nos dice también que hay más deporte para el vivir bien de los cotacacheños y cotacacheñas. Con la participación de 300 competidores de diferentes clubes deportivos nacionales e internacionales se desarrolló la 18ª Travesía Nacional e Internacional a Laguna de Cuicocha. Este evento convocó a cientos de visitantes y turistas que se dieron cita en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas para disfrutar de la competencia natatoria. Agradecemos la acogida de los clubes y les esperamos el siguiente año con deporte. Cotacachi se pone bien. Agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Comercial Pasquel, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Nos habíamos quedado, don Galo, ya en esta cuestión de la selección de Imbabura. ¿Y cómo va
evolucionando todo este tema de poder ir desde estar con los más grandes, teniendo únicamente 15 años, y me imagino que fue subiendo de categoría hasta poder encontrarse con los que eran de su leva, digamos Al final. así, ¿no? ¿Qué cree que veían los profesores en usted? ¿Qué característica cree usted que ellos tomaban en cuenta? Yo, sinceramente, yo siempre he pensado que era la velocidad. La Ya. velocidad porque yo terminé con la medalla de oro en primera categoría, puse 11.4, fue la marca, En los 100 metros. sí, 11.4 fue la mejor marca. Le gané al Teodoro, que era el colegio que siempre, y me entrené arduamente, porque para eso fue un año, me hicieron el carril en el colegio, ¿no? De pared a pared, y yo entrenaba todas las tardes solito. Entonces, Ya. yo creo que esa fue la cualidad más. Hasta ahí no descubría todavía que esa velocidad se podía traducir en el campo de juego, en el fútbol. No, sí, porque sí, sino que yo digo eso fue lo que los entrenadores veían Ya. de bueno en mí, ¿no? Que era veloz, ¿Pateaba con la derecha o con las dos piernas? con las dos. Ya. Las dos. E igual yo tengo el profesor Marcos Ramírez, que murió, fue también un guía fantástico. Y yo, verás, se imagina que a mí siempre me dejaba después de cada entrenamiento con toditos los balones. Y desde la mitad de la cancha les apilaba sin arquero, me decía, les mandaba a los arqueros, nos quedábamos con él. Me decía, al gol. Toditos yo pateaba como 40 balones al arco y tenía que meterles. Y de ahí ir acercándome. Y Ya. pateaba, pero cosa que a veces yo ya no fallaba un tiro libre. Ya sé que aquí en Cotacachi metí algunos de tiro libre, Ya. pero así mismo me jalé uno de penal 2 veces. Eso es lo que nos pasa siempre. Sí. Y esos son los que más se recuerdan, lastimosamente, Claro. ¿no? Y aquí con estadio lleno, ¿verdad? Ya. Aquí, como dice John, el estadio que es el más grande del mundo, pero, Porque no se llenaba. pero es mentira. Se Ahí llenó. se llenó todas las fechas ya. Iban todas las fechas, infallable era ese estadio, pero este y el de Atuntaqui Ya. era full. Precisamente a eso iba, Galito. La primera pregunta que se me ocurre hacerle es, ¿qué sentía ya cuando se enfundaba el tema de la camiseta de la selección de Imbabura? Porque hay que reconocer, ¿no? Por ejemplo, digámoslo así, cuando uno representa al colegio, entre comillas, no más, ya es como que se siente Claro. una responsabilidad y digámoslo así, como que uno se siente bien, ¿no? Se siente motivado por el tema de representar. No se diga ya ponerse y enfundarse la camiseta de una provincia. ¿Qué sentía Galo? Primero, muchísima responsabilidad y mucha emoción, porque son emociones indescriptibles que no se repiten muchas veces. O sea, no existen cosas iguales para mí que causen esa impresión en uno. Ya. Y la gana, porque yo tengo un defecto que antes de cada cosa, disculpe que le mezcle, antes de los 100 metros y antes de cada partido, yo solía ser bastante nervioso. Ya. O sea, de los 100 metros me tapaba el profesor con la toalla y me tenía hasta que no, me nombren, pero me nombraban, a mí ya se me paraba todo y ya me ponían en el carril. Igual Ya. en el fútbol. Hasta ahora que yo me siento incómodo, aunque sea me voy a jugar un ratito con quien quiera, pero comienzo a andar, a revolotear, porque siempre me sentía. Se nota el Sí, nerviosismo. claro. Eso creo que nos pasa, yo creo que eso nunca va a dejar de ser así, ¿no? Porque en realidad hace menos de 8 días estuvimos jugando un pase a cuartos de final con un equipo que recién sacamos y yo le decía, y mi mujer me decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás? Le digo, parece que estoy nervioso, le digo. Y me dice, vos a esta edad, le digo, sí, estoy nervioso, le digo, y no me atinaba, no, estaba desatinado. Y eso creo que nos pasa siempre. Una vez que ya se pone la camiseta, que le brindan la oportunidad de jugar, ¿dónde fue el primer partido que jugó Galito? ¿Recuerda esa? A ver, en estudiantil, fue en Quito en el campeonato nacional estudiantil, que nosotros estábamos nos hicieron en la Escuela Superior de Policía, nos dieron el hospedaje Ya. y jugábamos en Carcelén. Carcelén, no es Carcelén, por donde la tía, ahí es, sí. Entonces ahí eran los partidos.
Fue el primer campeonato. Ya, Jugué con la con la camiseta de estudiantil, la selección de Imbabura Sí, estudiantil. porque en la otra, por ejemplo, la de 15, yo jugué unos 5 minutos, pero no fue mucho. Ya, O sea, no fue, como le digo, era para mí una novedad. Era como niño, porque claro. no, yo jugué 5 minutos, le reemplacé en Cuenca un compañero bonito que le decían Memín, puntero derecho, velocísimo, era muy bueno. Ya. Yo le reemplacé, 5 minutos jugué. Cuando le llaman y le dicen, a ver, Galo, vaya a calentar, va a entrar a jugar. ¿Qué sentido? Chuta, ¿Y en dónde dice que en Cuenca? En Cuenca. Ya. Y la radio, y la radio, solo esperaba que digan pues de mi nombre. O sea, son cosas que le Y digo. esperaba que acá estén escuchando la Claro, radio. mi mamá era y había oído y eso, los 5 minutitos que jugué, no creo que topé ni 2, 3 bolas, pero, Ya. o sea, ya tuve por lo menos la oportunidad de, con la camiseta, defender bien. Pero, como le digo, no fue mucho porque más que esa ilusión, en cambio acá ya más fuerte, Ya. más pensante. ¿Cuándo cree usted que ya toma ese protagonismo, Galo? El protagonismo ya de ser el que ponía las pelotas a los delanteros o el que hacía los goles. ¿Cuándo empieza a tener ya ese protagonismo? Ya con el equipo grande del Emprode. Ya, Porque le digo, fueron muy buenos todos y más que nada éramos amigos, muy buenos amigos. No existía diferencias porque es la falla total en cualquier equipo. Cuando no hay egoísmo, no hay esto, egoísmo. cuando uno no le da al otro porque no le cae bien. No, aquí en cambio era incluso Confiaban el uno en el los otro. premios yo sugerí con Mauricio se repartía porque habían premios al que mete el gol. Ya. Entonces ahí tenía que repartirse, ¿no? Para los que estuvieron o intervinieron en el gol. No era únicamente la persona que empujó. Entonces a nivel de esas cosas siempre fuimos más que algunos otros equipos porque para todo éramos unidos y nunca tuvimos ningún inconveniente más claro. En esa Copa en Prode, ustedes pueden darse el lujo, digo yo, de jugar en todos los estadios del Ecuador, ¿no? Porque prácticamente ustedes iban visitando Sí. provincia en provincia y claro, venían después a visitarles de los hermanos de las otras provincias acá en Imbabura. ¿Cuál es el estadio que más recuerda, Galito? El de Esmeraldas, El Folke el Anderson. Folke Anderson, que fue fantástico por muchas cosas. Y una de las cosas está sentada ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue ahí que le conocí y nos casamos. ¿Ya? Ah. ¿Por qué? ¿Le fue siguiendo? Sí, ella era de la hinchada, ¿no? ¿Ya? Y fue emocionante porque había un premio de un reloj de oro, el que daba el Rosencrantz de Otavalo. Y al primer gol, y yo mandé el gol. Y salí al camerino y me llega un hielo. ¿Ya? Esa fue la manera Esa. de conquistarlo. Y esa fue ya la estocada final, esa sí. Ya. Entonces, de ahí sí. De ahí no ve que nosotros estuvimos en el hotel, fuimos 3 días antes, ¿no? Allá nos conocimos un poco. Salíamos un ratito en la noche, pero no éramos amigos nada más. Pero Ya. de ahí inició todo. De ahí inició todo. ¿Ya? Y más que nada, de ese cuenta, jugamos, aparte de eso, el fútbol fue un partido tremendamente fuerte. Con porque- Esmeraldas. Imagínense el calor, un estadio lleno, en contra. Dese cuenta, y un equipazo de los morenos que uno no... La mayoría me imagino que también fue a dar a equipos grandes, ¿no? Porque a donde veían antes los equipos profesionales era precisamente a Esmeraldas, a Manabí, en Claro. donde se forjaban los equipos, los jugadores Los para que mejores vayan jugadores. al Nacional, al Emelec, al Barcelona, ¿no? Hablando del tema de los estadios, aquí se jugaba en 2 sedes, ¿no? El estadio de Ibarra me parece que muy poco actúa ahí, ¿no? No había, No tenían. no había, ¿No? no había. Jugaban en Atuntaqui y en Cotacachi. Cotacachi. No había más, no No había había más, más. ¿no? No. ¿Cuál de los dos le gustaba más? Ambos. Sí. Porque ambos estaban en el mismo estado casi. Ya. Sino que ¿Y la gente? la ¿Dónde gente- era mejor? o sea, También. aquí eso era un poquito más, allá Sí. había más gente, pero no había mucha bar. Ya, acá sí. Sí, acá sí había, no sé por qué, pero siempre aquí se llenaba hasta
ponían los camiones por atrás, era... Ya. Los camiones para poder Claro. ver sobre la ¿Y tribuna. qué jodido no ve que yo izaba la bandera como capitán cuando jugamos contra Guayas? Era un partidazo. Esto era parte del protocolo. Claro. ¿No? Salían a la cancha Y los dos capitanos izaban izábamos la bandera ¿ya? y la tribuna estaba atrás de la full. Imagínense. Y usted nervioso. Antes estaban atrás, Ya. pero también son cosas que a uno le daban más fuerza para... Y con semejante equipo de 50 Guayas también. Si le pregunto ahorita cuál es el gol que más recuerda, seguramente va a decir el de Esmeraldas, porque después vino el premio del hielo. Claro, ese sí. Sí, pero aquí también le hice un gol al Carlos Luis Morales de tiro libre. Ya. Uno de tiro libre y uno de cabeza. Aquí en el... Ese fue el que me costó el paso a la selección del Ecuador. Ya. Porque en la selección de Guayas era entrenador el profesor Macías. Entonces, así mismo fue que pasó eso, ¿no? Y al tiempo, un vecino me dice, "Galo, ven, dice, está tu nombre en el comercio". Le digo, no, le digo, era el licenciado Peñafiel. Le digo, no, licenciado, no, está mal. Debe estar mal. No, dice, estás en la selección del Ecuador. Le llama. ¿No? De ahí cuando veo, en efecto. Esa era la forma de convocarles, ¿no? Sí. Sacarle en la prensa para que la Sí, gente se entere y pueda asistir. Claro, de ahí, eso fue posterior en lo que estábamos en la Prode. Entonces, yo deduzco, y en realidad fue así, que fue el profesor Macías, porque cuando ya estuve allá, igual, fue un profesor que, yo no sé, le digo, yo tenía eso que él me quería, me estimaba bastante y también me daba la oportunidad. Es así que verá que me llamaban a la prueba a Quito, siempre le he comentado a mi mujer, estuve todo el día jugando, me hizo jugar desde las 8 de la mañana, que empezó en frío, jugué hasta las 5 de la tarde, que me dijo, negro, ven para acá, coge la maleta, te damos el hotel, ándate. Yo no sabía qué, porque me quedé con un joven de aquí, de Cotacachi. Era hijo de un entrenador, no me acuerdo el apellido, de un señor que era entrenador de fútbol de aquí, de Cotacachi. Ya. No me acuerdo el apellido. Y fuimos bien amigos. A los dos, a las 5 de la tarde nos separó. Y nos mandó al hotel. Ya. ¿Dónde ¿Dónde entrenaba? En el Olímpico Atahualpa fue la prueba. Ya. Jugamos, no le digo desde mañana. Ponía 22. Y a los dos de ahí. Y los dos entramos. Sacaba los 22, pero seguíamos en los otros. Seguíamos. Y todo el día jugamos, todo el día. Ya. Hasta que ya nos dijo, ya. ¿Cómo fue la experiencia de esa selección? Como le digo, bastante buena, pero siempre con un poquito de, ¿cómo le digo?, de incertidumbre, porque le digo, el no ser de un equipo profesional en ese tiempo, porque yo fui como federado a la selección del Ecuador, justo con Homero Mendoza. Éramos los dos de las dos federaciones, el Homero Mendoza y mi persona, porque el joven de aquí ya no, en un momento ya le dieron de baja. Y fuimos ya pasando para Guayaquil, Homero Mendoza y mi persona, él de la Federación de Manabí y yo de Imbabura. Ya. Entonces, habían como bastante difícil, porque nosotros fuimos en el primer grupo y de ahí llegaron los que eran profesionales, con el profesional, que en este tiempo Lautaro Chiriboga, Tito Hernández, Porras, por el lado de la Sierra, por acá el Carlos Luis, el otro arquero del Barcelona, el Sambo, no me acuerdo, y algunos más que eran, y dése cuenta, ya jugadores con mucho más experiencia. Nosotros recién estábamos terminando una selección de Imbabura juvenil a un nivel un poco más bajo que ellos, pero ya nos tocó, pues. Ya. Nos tocó. Pero no se amilanó tampoco. No le digo, y eso que fue, la preparación fue bastante dura. Lo más duro era en la playa, porque entrenábamos a 3 jornadas. Ya. Entonces era fuertísimo, y más que nada la cuestión de los pies, del adaptarse, ampollas, pero nada, todo fue pasajero y bueno. ¿Jugó en la selección de Ecuador? Aquí hasta los partidos contra el Barcelona, sí, después Ya. ya no. Aquí así, porque ya fue completándose ya el equipo, entonces... Ya. Qué bueno. A partir de eso también, comentábamos hace un momento fuera de micrófonos antes de iniciar la entrevista, que tiene la oportunidad también de probarse en un equipo grande, ¿no? Que siempre ha sido de trayectoria más que todo, y sobre todo que siempre creía también en el tema de cazar talentos.
Y precisamente eso pasó con usted. Va y da a Liga de Quito. Cuénteme un poquito esa experiencia. Sí. Como le digo, pasando el tiempo y con los años, llegué a saber que era el coronel Jarrín de La Habana, el que me compró, y otro señor de Quito. O sea, a mí me pagaban ellos porque yo fui ganando 6.000 sucres en ese tiempo. Me pagaban ellos, no me pagaba la liga. Ellos fueron los que adquirieron mis derechos, claro. Fueron las personas que aquí en Cotacachi hablaron con nosotros. A Mauricio le compró otro señor, a él le pagaba a otro señor, a mí me pagaban los dos. Entonces, como le digo, fue un cambio bastante... Me decía que usted estaba simplemente jugando contra la selección de Esmeraldas como todos los partidos y nunca se imaginó que en las gradas había una persona o dos personas que estaban prácticamente echándole un ojo al joven, a Galo Alarcón, que estaba jugando ahí el fútbol. Sale del campo de juego y empieza esta travesía. Claro. De Quito. Ahí empezó la emoción porque, dése cuenta, nos llamaron a los dos, conversaron. A Mauricio Argüello y a mí. Usted. Y nos hicieron sentar, estuvimos ahí un rato, ya nos platicaron de qué se trataba. Porque realmente yo al menos no conocía ni Mauricio, cómo era la metodología, nada, sino que nos dijeron esto vamos a hacer, esto lo esperamos el lunes, y a tal hora. ¿Podía dormir Galito después de esa conversación? No ve qué más era el miedo por estar junto a los personajes de ese momento. Era el Chiche Cáceres, Sandoval, el arquero Bolaños, ya jugadores que... ¿Usted oía en la radio, claro, veía en la televisión? Claro, Bolívar Ruiz también, que de aquí de Cotacachi, un amigo que también me ayudó mucho, para que también le digo, yo recuerdo que él siempre me guiaba. Bolívar, fue un buen amigo. ¿Alcanzan a escuchar en Camerino que Mauricio y Galo se iban a Liga y ahí también se juntaron? Se juntaron, sí, Aldaz, Pablo, pero tal fuimos unos 5. El John también creo que era, pero ahí tal vez no deba decir esto, pero el color de la piel en ese tiempo era un poquito... Creo que fue la razón que no le... Porque siempre John fue mucho más jugador. O sea, yo siempre le he considerado así que mí, porque, o sea, tenía otras condiciones. Porque hay gente que dice que yo, no, pero yo le veía a él era más veloz, más... explosivo. Eso. Pero fuimos a la prueba y no le recibieron. Llega la prueba. ¿Y qué pasó ahí en la cabeza de Galo? No, lo mismo que en las otras, porque no sabía qué hacer, uno se va sin maleta y ella le dice que nos quedemos y vayan al hotel. Pero a mí me tocó regresarme porque ya mis papás me dijeron que se regresen un rato, yo me regresé en el bus ya. En la noche ya estuve aquí. Ya informé allá, le hablaron con mi papá y... Me decía usted que llega prácticamente al complejo, ¿no? A Pomaski. Y lo primero que se encuentra es ver la inmensidad de ese complejo. Aquí de pasar de entrenar en Ferro Norte, al lado de... Porque ahí pastaban las vacas, ¿no? hay que ser sincero. Y por eso es que el césped era bonito. Claro. Y desde cuenta ver el camerino, el trato a los jugadores, las cosas listas. Y uno viendo así nomás y tal vez... Y sin saber que uno se va a quedar ahí, pues, ¿no? Espantado, llevando los zapatos en la maleta. Sale, vuelve a Ibarra, se gradúa, porque esa había sido la condición de su padre. Se gradúa y vuelve otra vez a Quito. Ahí firmamos en el Hotel Javi y el pase, la compra, y ya me tocó presentar. Una cantidad de dinero que nunca Galo vio. No. No, yo solo con mi hermano que fue el representante mío, con mis papás, como era el abogado, él arregló. Nos dieron letras, pero las letras se llevó el equipo que le nombré. Pero de ahí no. Igual del partido que hubo a favor mío, pero no. Eso no fue inconveniente. Y además les dieron uniformes y balones a ese equipo. Pero de ahí a mí lo que me interesaba, le decía a mi papá, yo quiero ir allá. Pues le digo, con tal que esté... Llega otra vez a la liga, ya ha comprado el pase a jugar en liga. ¿Y qué es lo primero que se encuentra ya?
y ya estar en el mismo sitio que estaban los demás. Ya. O sea, eso era ya bastante... La convivencia. Claro, no ve que el ir aprendiendo cómo se hace, cómo es las cosas. Y entendiendo, porque no es fácil. Ya. No es fácil, todo hay en todo lado. Hay La sus- comida. Claro. La comida comíamos ahí mismo. Yo vivía en la Mercadilla y Versalles vivía. Ya. Yo cogía la buseta e iba al complejo, ya de mañana. De ahí me bajaba en la Pana y algunos me llevaban a veces el Corrales, que pasaba en carro, o más nos cogía el Bolívar Ruiz. Ya. No me quedé ahí al complejo, era más o menos unos 2 kilómetros y bajábamos a pie nosotros. A veces pasaban, los primeros días como no nos conocían, pasaban nomás, pero después ya cualquiera ya. Ya. Ah, Y vivió en Quito. en Quito viví, ahí en la Mercadillo Ursay viví 2 años, 2 años. ¿Y dónde quedó la chica que le mandó el hielo en Esmeraldas? Aquí en la casa esperando, esperando. Listo, Galito. Ha sido una entrevista muy bonita. Creo que el fútbol ha marcado su vida. Sí, sí. ¿Qué cree que le ha dejado el fútbol? Aparte de todas estas experiencias. Mis hijos, Ya. mi hijo me ha dejado porque... Y el orgullo porque uno de ellos jugó, Galito, jugó en el Pilagüín y fue lo más maravilloso para uno. Ya. Que les digan, y de ahí le digo todo porque el fútbol me ha abierto puertas, por el fútbol llegué al trabajo. O sea, hay que ser Ya. sincero, ¿no? Y ya me voy a jubilar porque gracias al ingeniero Mauricio Larra me brindó la oportunidad de ingresar al municipio hace 28 años más o menos. Ya. Entonces son todas las cosas que, aparte de la, ¿cómo les digo? De la bendición de poder haber podido jugar, Ya. las cosas que uno, Y dentro de los valores que le dejó, ¿qué cree que le dejó el deporte? te digo, la disciplina, el orden, Ya. la sinceridad, el respeto. Porque yo al principio fui y era una cabra desbocada y no aguantaba nada, pero me fui formando. O sea, el Tuve- carácter de Galito era difícil. Sí, tuve problemas en varias partes, pero fui formándome porque a costa de la fuerza De aprender, de aprender. Claro, se recibe de todo lado cosas, ¿no? Entonces, Ya. sí, eso sí es lo que uno se ha ido caminando dentro de la vida, ¿no? Ya. Galito, unas últimas preguntas ya para ir cerrando esta entrevista que me ha gustado mucho a mí personalmente. Esto ya fuera del ámbito deportivo. La comida favorita de Galo, La fritada, ¿ya? me encanta. ¿Y comía fritada cuando se No. iba a los partidos? ¿No? No, casi nunca. Ya. Pollo nos daban regularmente, pollo, Siempre. carne. Sí, Ya. ahí no. Fritada Ya. no. ¿Le gustaba jugar bajo qué circunstancias? ¿En lluvia, en sol? ¿Qué En era? lluvia. Sí, ¿por qué? En lluvia. Porque me pasa lo mismo que en el ciclismo ahora, en la actualidad, que me he dedicado al ciclismo. O sea, da una paz la lluvia en el rostro, o el frío. Una frescura, ¿no? Sí, ya jugar en lluvia no se siente, yo al Ya. menos no sé. Una vez jugué con el 17 de julio en Vinces, el agua estaba unos 25 centímetros, y un aguacero tenaz. Ya dése cuenta, lo más hermoso, terminar, si yo tengo unas fotos que no se me ve nada, ni el uniforme, ni nada, Enlodado. enlodado. Che, lo más hermoso. Ya. Si yo le preguntara por el recuerdo más bonito del fútbol, ¿cuál me contara? El haber llegado a instancias que nunca pensé. O sea, nunca pensé, ni quise, ni me ilusionaba. Yo tenía otras cosas. A mí me gustaba siempre el ser profesor de niños. Ya. Siempre me ¿Lo gustaba. logró? Claro, pero no ejerció. no ejerzo, porque entré justamente al municipio. Ya. Tuve la oportunidad en el Liceo de Onero de ser profesor. Me contrataron, pero para dar educación física. Ya. Ya ahí, pero de ahí no más de eso no. Ya. El recuerdo más feo que tenga del fútbol. Las lesiones. ¿Tuvo lesiones? Las lesiones que realmente fue lo que no permitieron que las cosas sean de otra manera. Ya. Claro, tengo 2 intervenciones de meniscos y ligamento.
Ya. En la primera estudiantil que le digo que estuvimos en la policía, ahí me rompieron el tobillo de Barreto, se sentó en mi tobillo así y me quebró. Ya. Y me hicieron jugar infiltrado, porque tocaba con Esmeraldas y a los 10 minutos que corro, la bola en el aire, alzo el pie, me mete otra vez un puntapié en el tobillo. No fue más. No fue más, y ahí ya no. Ahí Mauricio era arquero. Ya. A la falta de Galo Alarcón, Le sacan fue el la gol. primera vez que Mauricio sale del arco, adelante. Pasa a tapar el Rubén Armijos, ahí era un compañero de San Francisco. Ya. Ya, entonces ahí O ya sea fue- que si no se lesionaba, a lo mejor la historia de Mauricio no hubiera sido la... No creo, porque él siempre tiraba eso, a los entrenamientos. Tenía condiciones, está claro, no siempre. Pero era arquero. Pero le gustaba más el arquero. Ya. Pero esta fue la oportunidad porque ya salí yo, legalmente no hubo ya más. Entonces, él fue la primera vez que fue Ya. de delantero. Y si le preguntara por el recuerdo más gracioso del fútbol, ¿qué me contaría? Porque del deporte nos ha dejado un montón de cosas también que nos causan risa, ¿no? Algo por ahí que se acuerde. Las picardías, no sé, de esconder los zapatos. Por lo general siempre se hacía eso, ¿no? Siempre se hacía eso. Quitarle las cosas, o sea, ponerlas en otro lugar, claro. ¿Quién era el que hacía eso? ¿Usted? Creo que era yo, el Paco. Ya. Ya, le molestaban bastante, al menos en las concentraciones, no les dejábamos. Ya se iban, ya decían, ya ordenaban apagar las luces, no, ya seguía el relajo, Ya. los almohadazos, todas estas cosas. Qué bueno. Galito, ¿cómo se ha sentido aquí en un café con? Muy bien, y más que nada darle gracias porque recorrer es vivir. Y es fundamental estas cosas porque uno como que se va adormeciendo en la vida y no deja. Por eso yo digo, y no dejo como usted antes le escuché de hacer deporte. Ahora hago ciclismo, me siento totalmente bien. Y es parecida a la emoción que siento ahí. ¿Ya? Yo me voy en la bicicleta la mayoría de los días de la semana a La Esperanza y me olvido de todo y regreso, pero en paz. Nuevito. En paz. ¿Ya? Solamente me baño, como y me Ya. acuesto a dormir ya. Qué bueno. La última pregunta, Galito, y creo que va a ser la más importante. Usted decía que prácticamente su padre no había confiado en usted. Si tuviera la oportunidad de verle a los ojos, ¿qué le diría? Incrédulo. ¿Ya? Que lo logró. Claro, claro. Es que él era, por ejemplo, era bastante con mi hermano Andrés y él le seguía, iba a todos los partidos. En la final, yo doy fe porque yo iba con él. ¿Ya? Yo iba chiquito, iba en el Cargándole carro con el bolso, papá, me imagino. claro, iba con él y mi papá también, pues iba a todas partes. Yo iba a todo lado con él. ¿Ya? Entonces él se forjó esa idea, mi papá no, y como quedaron campeones fue el orgullo más grande. Y siempre él pensó, más bien dicho, yo le tomé por lado de que yo no iba a poder. Pero eso a mí me impulsó más para seguir. Le picó. Me picó y no paré hasta... Pero yo nunca le dije a él que yo, Claro que sí, yo me sentía entiendo. mal, sino que yo entre mí yo le decía, ojalá me siga hablando para yo Demostrar. demostrarle que sí ¿Y puedo. a su mamá qué le dije? No, yo le digo, mi mamá era un poquito más pasiva, ella se contentaba. ¿Pero qué le diría? ¿Qué le diría? Si pudiera tener la oportunidad de verle, de verle a los ojos y decirle alguna cosa. Pay, Ya, nada más. nada más. Listo, Galito. Le felicito. A usted. Muchas gracias por haber estado aquí, Muchísimas por gracias. compartirnos esta historia deportiva. Ha sido Galo Alarcón. ¿Con qué número jugaba Galito? Era con el 8 y el 10. Ya, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. El 8 era el que, por lo general, el 8 es el que El 8. mete pata. El 8 era el número con la mayoría de Ya. veces jugué. Por eso digo, el 8 era el que metía la pata y el 10 era el que metía los pases. Sí, pero había otros jugadores bien, por ejemplo, el Cacho Chicaiza, el arquitecto Fausto Yepes, Fausto Vázquez, Ya, jugadores que volantes que siempre me gustaban que me acompañen. Muy con ellos buenos. le gustaba jugar. Sí, bastante bueno, con Garzón, con el Negro Viche, con el Uche y no se diga con mi alcalde. Ya, Con mi alcalde, ya,
uno de los mejores. Pablo Buitrón nos dijo y nos reveló el apodo. ¿Lo confirma usted? ¿Cómo le decían a Jomar? Patojo. El Patojo, así Sí, dice que le decía, ¿no? Patojo. Listo. Le agradezco mucho, Galito, por haber aceptado esta entrevista. La disfruté mucho también. Siempre es bueno escuchar a gente que se apasiona mucho con el tema deportivo y creo que ese es el ejemplo más grande que les deja a sus futuras generaciones, ¿no? El hecho de haberse entregado por completo y como usted me comentaba fuera de micrófonos, me decía, yo lloraba cuando perdía y eso creo que es lo que nos ha marcado de por Lo vida. peor. 3-4 días me duraba la... Hasta ahora. Encerrado, Sí. en el cuarto. Cuando perdí en el sub-60, 3 días Ya. de no hablar con nadie porque No había ni hielo ni nada No que me pasaba. Qué bueno. Listo, Galito, muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos despedimos de ustedes también. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes, agradecemos a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Inos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transporte Provincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita y al Café Don León, a Super Pizza Doble Queso. Y también les agradecemos a ustedes como siempre. Recuerden que Chuya Vida tenemos 10 un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado. Siempre trate de ser feliz, contagie esa felicidad al resto y como siempre les digo, pues hagan deporte, que es por eso que van a poder llegar a una adultez, a una vejez digna. Conmigo será hasta la próxima oportunidad con más de un café con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.